Bueno, el tema del patrimonio, más que patrimonio, el tema del interés por la historia, nació el año 97, 98 más o menos, que fue cuando fui testigo de la demolición del Cine Ducal. En el Paseo Barros Arana, yo andaba caminando con mi mamá, era muy chico, y de repente veo que están demoliendo este gran teatro y veo cómo se caen las butacas y todo el aparataje de la sala, se puede decir. Y ahí mi mamá me cuenta que había un cine en ese tiempo, en su tiempo, y que era bastante importante para la ciudad. Y ahí empecé a ver más o menos como empecé a indagar un poco sobre la historia de ese cine. Y coincidió con que justo en esa época apareció una especie de revival de la historia de Concepción a través de los medios de prensa, en la Gaceta del Sur, en algunos diarios y en la misma televisión. Y ya en el año 2000 empecé a interesarme más cuando empecé a recibir ciertos regalos, o sea, libros de historia de Concepción como los de René Lubel, como el de Campo Harriet. Y el 2004 se demuele el edificio de la antigua biblioteca de Conce, en Barros Arana 1080, que actualmente está en el Mall del Centro. Entonces justo en ese momento fue cuando inicié la primera página web, en 2004-2005, que tuvo por objeto denunciar, se puede decir, la demolición que estaba llevándose a cabo. Recuerdo que mandé una carta al entonces asesor urbanista de la ciudad, que me explicaba más o menos la mecánica de la designación de puntos de interés patrimonial o histórico, que era bastante vaga y vacía para aquel entonces, que es una listado que todavía se mantiene. Y eventualmente se demolió todo el conjunto y no hubo nada que hacer, pero sí quedó la página por un buen tiempo en el sistema GeoCity, que ya no existe, la página quedó obsoleta. Al cabo de unos años decidí hacer un blog en el cual empecé a canalizar lo que ya había expuesto en la página de GeoCities, pero ya con un toque más de profundidad, o sea, de columnas, se puede decir, en función a la historia de Concepción y a temas de contingencia respecto a la destrucción de edificios históricos de la ciudad, y también con la función de inculcar conocimiento, o sea, de poder formar una masa crítica y que la gente tuviese acceso a la historia de Concepción a través de la arquitectura. Porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es que se cuenta la historia desde diversas aristas, desde las aristas de las batallas, los personajes, los procesos históricos en sí, pero nunca se habla de historia urbana en Concepción, o en cualquier ciudad en realidad. Nunca se habla de la arquitectura como una expresión de la historia, como un testimonio edificado, se puede decir, de los procesos sociales, culturales, históricos. Entonces, de esa forma nace Historia Arquitectónica de Concepción, que en esos tiempos tenía otro nombre, que ya era Conce Histórico, que quedó grabado en el link de la página, pero que siempre ha tenido esa función, se puede decir, y anclarlo también a otras cosas, o sea, no estancarse netamente en lo arquitectónico, sino como asociar todo lo que conlleva la arquitectura, o sea, el patrimonio humano detrás de los edificios, los usuarios que han pasado por ciertos puntos, el impacto que han tenido ciertas construcciones o espacios públicos o hitos urbanos dentro de la ciudad, y también devolver un poco la memoria arquitectónica, en el sentido de poder reconocer los arquitectos, ingenieros y constructores que trabajaron en la mayor cantidad de proyectos desde la fundación de la ciudad, en 1550 hasta la fecha. En ese sentido también ha sido bastante pluralista el tema de la difusión de la historia, sin dejar de lado ciertos arquitectos, ciertos puntos, o sea, de todas las épocas, de todos los estilos y de todas las fases que ha tenido Concepción desde su inicio hasta más o menos la década de los 70, que es cuando ya empiezan a haber ciertos cambios en la arquitectura. Lo antiguo de por sí tiene un valor gigantesco que evidentemente está el peso de la historia, el peso de los años, pero siempre hay que verle también cuál es la trascendencia que ha tenido. O sea, Concepción tiene muchos puntos que han sido completamente relegados, a pesar de su antigüedad, a pesar de su valor histórico, pero al fin y al cabo ese tipo de cosas no se ve o no se matiza o no se utiliza como una especie de motor para poder generar nuevos espacios, para poder generar nuevas propuestas de, no sé, de intervención, reciclaje, reutilización. Siempre se piensa se ve el tema de la renovación urbana o ese tipo de cosas como un tabula rasa, o sea, vamos a borrar lo que hay y vamos a hacer algo nuevo, que sea una especie de karma que tenía Concepción desde su traslado de Penco al Valle de la Mocha. Concepción tiene ciertos hitos marcados, designados dentro del plan regulador como zonas de conservación histórica, como puntos de interés histórico también, y respetando evidentemente todos sus valores urbanos y arquitectónicos. Es una lista bastante pequeña que se ha reducido con el pasar del tiempo.
Yo recuerdo muy bien la página web de la municipalidad cerca del 2004-2005, incluía bastantes lugares emblemáticos de la ciudad, incluyendo las antiguas edificaciones que actualmente son del Mall del Centro. Esa lista se ha mermado con el pasar de los años y el terremoto también derribó bastantes puntos de interés para la ciudad, como el edificio Baldi, por ejemplo, que prácticamente colapsó, o el edificio Esquerrey, que está en Rosarana llegando a Serrano, que también tiene un alto valor histórico y arquitectónico, el cual solamente queda la fachada. La, no hubo una renovación de ese listado de sitios de conservación histórica, no se ha renovado en un buen tiempo. Y siempre se ha concentrado en la zona céntrica solamente. No se ha visto el tema mucho más variado respecto a los que puede existir en barrios como Barrio Norte, en Chillancito, en Lorenzo Arenas, por ejemplo, o el sector de Laguna Redonda. Esos mismos listados tienden a ser bastante básicos respecto a la argumentación. O sea, está bien, hablan de valores arquitectónicos, hablan de valores urbanos con una ficha y una descripción bastante detallada, pero al fin y al cabo, ¿qué más? O sea, ¿qué más pueden decir de eso? Siempre se están como las cosas más antiguas, pero en ese sentido se deja de lado la arquitectura moderna, una línea de diseño y de construcción que marcó a Concepción desde la década del 30 en adelante. Y hay muchos hitos modernos que han quedado omitidos dentro de esos listados y que no han sido considerados y que tienen mucho valor e importancia para la ciudad. En ese sentido creo que hace falta una nueva revisión de la ciudad completa, de que se vea todo el plano de la ciudad y se vea cuáles son los puntos que realmente tienen también importancia histórica para la ciudad y que a partir de eso se protejan y se designen. Creo que la municipalidad tiene todas las atribuciones para poder hacer eso y la autoridad también para poder revisar la ciudad completamente en conjunto con la dirección de obras y la parte de asesoría urbana para poder hacer un mapeo de todo el aspecto histórico de Concepción. También hay diversos estamentos que protegen los monumentos, como el Consejo de Monumentos Nacionales, el cual a veces tiende a omitir ciertas cosas y que a veces no opera de la mejor forma. Me consta sí que el Consejo de Monumentos ha hecho lo que ha podido para poder proteger ciertas zonas, mejorar ciertos lugares que están deteriorados o trabajar en conjunto con las comunidades. Y eso se ha incrementado con el pasar de los años porque también apela a un cambio de visión respecto al patrimonio. Eso era lo que quería llegar, que estamos viviendo un momento en el cual la palabra patrimonio se ha transformado en un concepto mucho más amplio, mucho más flexible. Ya no es patrimonio como lo conocíamos hace unos 15 años atrás, que era, entre comillas, un concepto desconocido, un concepto casi tabú, se puede decir, que implicaba retroceso, que implicaba algo antiguo, algo viejo. Patrimonio ya no es solamente la casa de adobe, se puede decir, de teja, o algo historicista, así del siglo XIX. Ahora patrimonio apela a algo mucho más sensible, algo que apela ya a la valoración que la comunidad y la gente hace de algunos puntos de la ciudad, a algunos actos, algunas prácticas. Es un concepto mucho más amplio, que eso se nota en la forma en que tanto el Consejo de Monumentos o algunos estamentos estatales como el mismo Consejo de la Cultura le dan ciertas atribuciones y también dan ciertos lineamientos respecto al cómo seguir esto y cómo podemos también trabajar en conjunto. Coincide también con un momento en que las comunidades se están empoderando respecto al patrimonio, están reconociendo valores dentro de sus propios barrios, dentro de sus propias ciudades, dentro de sus propios vecinos, y se están de alguna forma armando para poder preservar y al fin y al cabo es legar a las futuras generaciones la propia historia, la propia identidad, se puede decir. Hay comunas que tienen unidad de patrimonio y eso era algo totalmente impensado hace unos 10, 15 años atrás. Por ejemplo, Chillán o Providencia, que hacen cosas también. No se trata simplemente de tener una unidad que designe edificios viejos. Estamos hablando de unidades de patrimonio que trabajan en conjunto con la gente, que hacen registros de lugares históricos, documentan y trabajan codo a codo con la comunidad. Entonces me gusta ver eso de que se está de alguna forma transformando el concepto de patrimonio y se está acercando cada vez más a la gente. Y esa es una forma de actuar, justamente. En Concepción todavía no lo he visto, porque Concepción no tiene unidad de patrimonio, no tiene. Y creo que es necesario para una ciudad con una carga histórica tan grande como esta.
porque Concepción digámoslo, o sea, es una ciudad con mucha historia y que ha implicado y significado muchísimo para la historia de Chile, desde los tiempos de la conquista hasta el mismo siglo XX. Entonces es una ciudad que necesita una unidad de patrimonio y que de a poco lo veo que se está logrando a través de, no sé, el Archivo Histórico de Concepción u otro tipo de iniciativas que de alguna forma enlazan el pasado con el presente para poder vislumbrar un futuro. Creo que bueno, hay movimientos, sí, o sea, hay como decía, hay un cambio de mentalidad respecto al patrimonio. Se ha acercado el concepto a la gente de forma mucho más directa, no tan estrictamente académica o decirlo de alguna forma con terminología técnica o argumentando cosas que ya no son válidas respecto al patrimonio. En ese sentido han aparecido estas ONG y han aparecido bastantes agrupaciones vecinales. Está Proyecto Memoria, está Pabellón 83. En Chillán hay un movimiento muy fuerte, tanto por la Unidad de Patrimonio Municipal y otras como el barrio Santa Elvira también, que tienen un peso bastante fuerte. En Santiago hay agrupaciones vecinales muy fuertes respecto a la protección de ciertos barrios, como Yungay, por ejemplo, San Eugenio. Entonces, claro, estamos viviendo un proceso en el cual la comunidad está reconociendo y está valorando lo que tiene, sin que llegue una autoridad a decirle el valor que tiene. O sea, todo esto nació de forma espontánea y en base a lo que la gente, la comunidad quiere, no se le está imponiendo nada. Paralelo a eso están justamente esas agrupaciones de las cuales creo que ha habido un buen trabajo de poder replantear ciertas temáticas, de poder colaborar también con algunos estamentos de la autoridad o estatales, pero siento que todavía falta bastante por hacer. Y también incluir a los privados, por ejemplo, de incluir a los mismos, a los ministerios, al gobierno. La idea es que se trabaje en conjunto entre todas las partes. Y eso es algo que todavía falta que pase porque lamentablemente creo que el mismo concepto de patrimonio todavía no lo entiende la autoridad. No se ve más allá de lo que la misma palabra dice. Entonces, mientras existan esas como visiones equívocas de parte de la gente de arriba, se puede decir, para abajo todavía van a existir esos problemas de comunicación y de diálogo. El Teatro Enrique Molina creo que es el emblema, el paradigma de la obsolescencia más que obsolescencia, de esa negación, un nihilismo que existe del poder tomar un elemento que tiene un alto valor histórico y darle una vuelta, se puede decir, y regalarle a la ciudad un espacio para las artes escénicas, por ejemplo, o en este caso simplemente un espacio para la comunidad. El otro caso es el mercado. Un edificio, más que un edificio, es una plaza para Concepción, o sea, es una cuadra con una carga muy importante para Concepción. El mercado no es solamente lo que nosotros vemos, el edificio con la bóveda, se puede decir, y el destino que tenía como mercado de abastos. Esa manzana tiene una connotación comercial desde los tiempos de la colonia, cuando se encontraba la Recoba en ese lugar y cerca de la cárcel, y ya existía esa sensación de intercambio comercial como una plaza de mercado de abastos. Entonces estamos hablando de una manzana con una pregnancia muy importante para Concepción y que antes del incendio ya estaba pasando por un proceso de decaimiento. El mercado, el incendio del mercado, al fin y al cabo, es parte de un proceso de alguna forma de negación por parte de la ciudad con respecto a su propia historia. El mercado tuvo un montón de problemas evidentemente legales, que los dueños, que los locatarios, que aquí, que allá, que estaban los de afuera, los del perímetro, los de la bóveda del interior. Entonces, claro, hay un problema bastante fuerte ahí que es difícil manejarlo porque estamos hablando de cosas legales, de cosas de títulos, de quién es el dueño del mercado, quién no es el dueño del mercado, pero que el incendio vino a dar una oportunidad. O sea, el incendio fue como que ese momento en que uno dice, oye, ¿qué hacemos con esto? O sea, ya pasó lo que tenía que pasar, teníamos que pensar en el futuro, ¿qué hacemos con este edificio, con este lugar? Y yo creo que lo que hay que hacer ahí es devolver el mercado a Concepción, y devolverlo en ese lugar como estaba, pensar una nueva, evidentemente, reparación y reconstrucción del edificio, acorde a sus valores originales, y que mantenga también el uso, mantenga ese uso de mercado para Concepción.
Pero evidentemente eso yo dudo que pase porque ya desde antes del incendio que habían intereses creados respecto a esa manzana. Recuerdo muy bien los proyectos que se lanzaron del municipio, no sé si fue el 2012, pero fue muy poco antes del incendio, en el cual se incluía, no sé, unas 2 torres gemelas, se puede decir, de unos 15, 20 pisos a cada lado de la bóveda. Y proyectos realmente que apelan a una ignorancia total respecto a los valores reales que tiene un mercado. En otras partes del mundo los mercados son puntos destacados dentro de la ciudad, son puntos en los cuales se produce un intercambio no solo comercial, sino social y cultural. Y eso es lo que ocurría justamente en el mercado de Concepción, solo que no se quería ver eso. Se prefería ver nomás el edificio roñoso, lleno de ratones, oscuro, lúgubre, que no era ningún aporte a la ciudad. Y que a la vez está enclavado en un sector, volvemos al tema de la visión más íntegra y macro de las cosas, en un sector decaído que también conlleva a connotaciones negativas, que es la calle Maipú, el eje Los Carreras. ¿Por qué no pensar el mercado dentro de una propuesta de renovación de ese sector? Y similar a la situación del Teatro del Liceo de Hombres, que creo que es otra oportunidad perdida y no son solamente las únicas. Tiene el Cerro Chepe, el Cerro Amarillo, la escalera de la Escuela Normal, la Beca del Esfuerzo, por ejemplo, que también son espacios con un altísimo potencial, que no son tan antiguos, pero sí apelan y resumen ciertos valores identitarios e históricos para Concepción. Tienen la remodelación Paicaví, que estamos hablando de arquitectura moderna reciente, pero que ya conlleva un aporte urbano gigantesco a la ciudad y que merece especial atención y darse una vuelta y replantearnos menos qué podemos hacer con estos bloques y con todos los espacios intermedios que están abandonados. Las plazas de la ciudad también, Plaza Cruz, Plaza Condel, la Plaza España también es un espacio que tiene una vocación gigantesca de poder ser reutilizado y poder de alguna forma tener nuevos usos, poder hacer un trabajo real de zonificación en la plaza misma. El Cerro Caracol también es otro punto que, bueno, tengo entendido que están renovándolo, pero de por sí tiene bastantes pequeños detalles, el cerro que también tienen alto valor para la ciudad. Chillancito, por ejemplo, las poblaciones Baquedano, Domingo Faustino Sarmiento, Lorenzo Arena, los bloques del Golf. Concepción está lleno de historia urbana, muchos puntos de historia urbana que merecen atención y que espero algún día pueda verse una postura y una convicción integral y con altura de miras respecto a la historia y el patrimonio.